Tengo el placer de presentarles a una nueva especie de antepasado humano. Lo hemos llamado Homo naledi. Esto afirmó el profesor Lee Berger, antropólogo de la Universidad de Witwatersrand. Descubrió en Johannesburgo lo que podría ser el ejemplar más antiguo del género Homo. El anuncio fue realizado, pero el hallazgo sucedió en 2013 en la cámara de Naledi de la cueva Rising Star de Sudáfrica, cerca de Johannesburgo, y sus restos aparecieron entre más de 1550 fósiles, lo que convierte a este yacimiento en un tesoro paleontológico. Se encontraron los huesos de 15 individuos de la misma especie, incluidos bebés, jóvenes, adultos y personas más mayores. Lo que le permitió a los investigadores documentar y describir el esqueleto del nuevo antepasado con mucho detalle. También podríamos llegar a saber a qué edad los niños dejaban de ser amamantados, cuándo nacieron, cómo se desarrollaron, la velocidad a la que lo hicieron, la diferencia entre hombres y mujeres en cada etapa del desarrollo, desde la infancia hasta la adolescencia y la edad adulta, cómo envejecieron y cómo murieron. Este descubrimiento extraordinario, según el Museo de Historia Natural de Londres, supone la mayor muestra de fósiles de homínidos jamás exhumados en África. La nueva especie Homo naledi, clasificada dentro del género Homo al que pertenece el hombre moderno. Tiene un cráneo pequeño, con la forma de los primeros representantes del género Homo, como el habilis o el erectus, y una capacidad craneal muy pequeña. Presenta un cerebro del tamaño de una naranja de acuerdo con el tamaño de su cráneo, aproximadamente un tercio de lo que ocupa nuestro cerebro actual. Un equipo internacional de científicos ha descrito por primera vez al Homo naledi, una nueva especie de homínido que tiene rasgos de Australopithecus. Es muy robusto, tiene un cráneo y tronco primitivo, sus extremidades son prácticamente iguales a las de los humanos modernos. El nuevo Homo tiene 1,5 metros y unos 50 kilos, además de rasgos del Australopithecus, los primeros en desplazarse de manera bípeda y que habitó en África desde hace más de 4 millones de años hasta hace unos 2 millones de años. La nueva especie parece haber tenido un cuerpo más delgado y menudo. Sus manos tienen la capacidad de manejo de objetos que tenemos los hombres de ahora, pero sus dedos y falanges están curvos, lo que, según los expertos anatómicos, significa que estarían adaptados para vivir en un hábitat arbóreo. Tanto la muñeca como los huesos de la palma de la mano son muy modernos, lo que indica que, pese a que no se han encontrado herramientas en el yacimiento, con esa anatomía podrían utilizarlas perfectamente, matiza el investigador. Los pies también son como los nuestros, salvo que los dedos son ligeramente curvos, lo que significa que estarían adaptados para vivir en los árboles y en la tierra. Aún se desconoce en qué año habrían vivido los Homo naledi, los expertos aún no se atreven a dar una fecha, porque la ausencia de otros fósiles animales está complicando el análisis, pero todo un equipo de paleogeólogos está analizando los sedimentos del yacimiento para hacer un cálculo aproximado. Sin embargo, los primeros análisis sitúan a este fósil entre los primeros Homo, de unos 2,5 millones de años. Si fuera más reciente, de menos de 1 millón de años, sería la prueba de la coexistencia en África de especies del género Homo muy distintas entre sí y que permitiría reconstruir la compleja historia evolutiva. Hay algunas incógnitas como la de determinar si los 15 cuerpos del yacimiento fueron colocados deliberadamente por sus congéneres en la cámara de Dinaledi. La diferencia terminológica que lleva a los investigadores a utilizar la expresión acumulación intencional de cadáveres. Explica que los enterramientos implican un tratamiento con un ajuar y objetos, por lo que hay que usar la palabra con cuidado. Es difícil determinar si la intención tiene que ver con un concepto ritual y simbólico que implique algún tipo de sentimiento tras la muerte. O si el objetivo era simplemente que los cadáveres no estorbaran ni olieran. El investigador del Museo de Historia Natural de Londres, Chris Stringer, explica que le resulta extraño que no se hayan intentado datar las muestras. En su opinión se debería haber probado el C14 para comprobar que la antigüedad supera efectivamente el tiempo máximo que puede detectar este sistema. También cree que se deberían haber intentado extraer ADN de forma similar a como se hizo en Atapuerca. Datar unos restos en estas condiciones no es tan sencillo como parece.
Les va a costar, asegura un investigador, y podría llevar años. El investigador pone el ejemplo de Atapuerca, donde han necesitado 20 años para datar con exactitud los restos. Si hay una costra que cubre los fósiles puedes datarla, pero si no existe y los restos están en superficie es más difícil, explica el investigador. El método del C14 no llega hasta tanta antigüedad, pues no es efectivo más allá de unos 60.000 años. Puesto que los huesos no tienen ningún componente químico que permita la datación, hay que datar el sedimento que los acompaña, pero las arcillas se mueven bastante en la cueva y pueden tener 20 millones de años. No hay duda de que los hallazgos pertenecen al género Homo, por mucho que sea difícil hilar más fino de momento. Por lo tanto es humano, que es el término reservado para los integrantes de este género, desde neandertales a nosotros mismos. Los términos homínido y hominino son más generales, pues incluyen a otros primates como gorilas, chimpancés y gorilas, pero también correctos. Una vez se daten los fósiles, se sabrá si el Homo naledi es un firme candidato a ser el origen del género Homo. Una de las preguntas que despierta el hallazgo es cómo los restos llegaron hasta allí. La cueva Rising Star, a unos 50 kilómetros de Johannesburgo. El área es conocida como la cuna de la humanidad. Las cuevas te llevan hacia un estrecho pasadizo bajo tierra por el que algunos de los integrantes del equipo de Berger tuvieron que pasar en 4 patas durante la expedición financiada por la National Geographic Society. Eligieron a mujeres pequeñas porque el túnel es muy angosto. Gatearon por 20 minutos en medio de la oscuridad iluminada solo por linternas adheridas a los cascos que llevaban en su cabeza, hasta llegar a una cámara que contenía cientos de huesos. Los Homo naledi parecen haber llevado a individuos hasta las profundidades de este sistema de cuevas para depositarlos allí, posiblemente por generaciones. Si esto es correcto, quiere decir que el Homo naledi era capaz de asumir un comportamiento ritual y también desarrollar pensamiento simbólico, algo que hasta ahora solo ha estado asociado a humanos mucho más tardíos de los últimos 200.000 años. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado puedes compartirlo con tus amigos, así sabrán de este asombroso descubrimiento. Hasta la próxima.